Al comienzo de la historia vemos a un hombre llamado Neil que entró en el hospital. Él caminaba rápidamente de un pasillo a otro hasta que encontró la puerta trasera del hospital. Como llevaba puesto un uniforme, nadie sospechó de él. Todos pensaban que era parte del personal del hospital. Apenas salió, sin detenerse, robó una ambulancia y se fue conduciendo por las calles de la ciudad, como si eso fuera parte de su rutina diaria. Mientras tanto, un hombre llamado Chris compró una gran cantidad de explosivos a un proveedor de construcción. No había ni una sola arruga de preocupación en su rostro, como si solo estuviera haciendo su trabajo. Después de esto, vemos a Michael, quien había subido a su compañero Waingro en una grúa robada. Por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más resúmenes de películas interesantes. Estaba claro que algo grande estaba a punto de suceder. Ahora su quinto compañero, Trejo, estaba siguiendo a un vehículo blindado. Él informó a los demás por radio sobre su ubicación exacta. Poco después, Chris se reunió con Neil en la ambulancia. Ahora, los 5 se pusieron máscaras para que nadie pudiera ver sus rostros. Neil detuvo la ambulancia de repente en medio de la carretera. Esto obligó al vehículo blindado, que venía detrás, a detenerse también. Al segundo siguiente, la grúa chocó fuertemente contra el vehículo blindado. El coche giró y el conductor perdió el control. Ahora el vehículo blindado giró y entró en el estacionamiento de una concesionaria, chocando contra varios autos que estaban allí estacionados. Un guardia tomó la radio de inmediato e intentó pedir ayuda. Pero antes de que pudiera hacerlo, el equipo ya había colocado explosivos. La puerta trasera voló por los aires con una explosión. Hasta los vidrios de todos los autos estacionados alrededor se rompieron. Este ataque repentino dejó a los 3 guardias atónitos y rápidamente los ladrones los obligaron a salir. Chris fue rápidamente y empezó a revisar uno por uno los sobres dentro del vehículo. Sabían que la policía podía llegar en cualquier momento. Finalmente, Chris encontró el sobre por el que se había planeado todo el golpe. Trejo colocó pinchos en la carretera antes de que llegara la policía. Waingro se irritó por el movimiento de los guardias, porque pensó que lo estaban desobedeciendo a propósito. No se dio cuenta de que, debido a la explosión, tal vez ellos no podían oír en ese momento. Enfurecido, Waingro le disparó a uno de los guardias. En cuanto el segundo guardia fue hacia su arma, Waingro también lo mató. Luego apuntó con el arma al tercer guardia y tan pronto como su compañero le dio la señal, también lo mató. Ahora que Chris ya tenía el sobre, sin perder ni un segundo, corrieron hacia la ambulancia. Trejo se sentó en el asiento del conductor y la ambulancia arrancó a toda velocidad. Detrás, todos se cambiaron de ropa, se quitaron las máscaras y el equipo y empezaron a aparecer personas completamente normales. Pronto se oyeron las sirenas policiales. Las primeras patrullas de la policía no vieron la tira de clavos y 3 o 4 coches chocaron. Por eso, toda la calle quedó bloqueada. Ahora los policías empezaron a buscar a los ladrones a pie por los alrededores. Para entonces, el equipo de ladrones ya había dejado la ambulancia a cierta distancia. También habían colocado una bomba dentro de la ambulancia para que, con la explosión, desaparecieran todas sus armas y pruebas. Por la tarde, Neil se reunió con su experto en lavado de dinero, Nate. Al abrir el sobre, encontraron bonos por millones de rupias de una empresa. Esta empresa pertenece a un empresario corrupto. Neil ya había decidido que extorsionaría mucho dinero a ese empresario a cambio de esos bonos. Ahora Nate dijo que había otro trabajo. Hay un hombre llamado Kelso. Está dispuesto a dar $10 millones. Al escuchar esto, Neil dijo que organizaran una reunión con él lo antes posible. Por otro lado, el detective Vincent llegó a la escena del crimen y comenzó a buscar pistas junto con su equipo. Al revisar, descubrieron que todos los vehículos utilizados eran robados. Había un hombre que estaba presente allí en ese momento. Él contó que escuchó el nombre Slick de boca de los ladrones, pero no vio la cara de ninguno. Al observar los escombros esparcidos en la escena, Vincent calculó todo lo que pudo haber sucedido. Según él, estos no eran ladrones comunes, eran muy astutos. Después de esto, vemos a todos los ladrones comiendo juntos. Waingro intentaba convencer a los demás de que era necesario matar a los guardias, pero esto hizo que Neil estallara de ira. Golpeó fuertemente la cabeza de Waingro contra la mesa. Neil dijo que si no hubieras matado a los policías, ellos no se habrían interesado tanto. Ahora han muerto sus propios hombres. Van a investigar a fondo. Neil seguía muy enojado. Salió afuera y golpeó aún más a Waingro. Incluso sacó su pistola para matarlo, pero justo en ese momento pasó un coche de policía y Neil tuvo que detenerse. Después de que el coche de policía se fue, cuando el equipo miró hacia atrás, Waingro ya había desaparecido de allí. Al día siguiente, Vincent y su compañero llegaron a un taller mecánico. El dueño de ese taller era su informante. Discutieron durante bastante tiempo. En cuanto recibió la amenaza de ir a la cárcel, el informante confesó que esa noche su hermano se reuniría con Neil en Koreatown. Mientras tanto, Neil se reunió con Kelso, quien le dijo que quería robar un banco.
había recibido información de que en unos días habría 10 millones en efectivo en su bóveda, es decir, aproximadamente 90 millones de rupias. Al principio, a Neil la idea le pareció un poco arriesgada, pero entonces Kelso le dijo: «Hermano, mira, yo soy hacker, puedo desactivar la alarma durante 15 minutos. En ese tiempo, tú y tus hombres podrán salir de allí». Al escuchar esto, Neil aceptó hacer el trabajo. Al regresar a casa, Neil vio que Chris estaba durmiendo en el suelo de su casa. Primero, Neil llamó a la esposa de Chris para decirle que su marido estaba durmiendo en su casa y luego le preparó un café a Chris. El matrimonio de Chris no iba muy bien. Anoche también tuvo una pelea con Charlotte. Neil sospechaba que tal vez ella lo estaba engañando, pero Chris negó eso. Después, Neil llamó a ese empresario corrupto, Roger, para concertar una reunión, el mismo del que habían robado los bonos. Mientras miraba alrededor, vio a Charlotte salir de una habitación de hotel con otro hombre. Enfadado, Neil entró en la habitación y empujó a Charlotte contra la pared. Charlotte dijo que había venido allí por trabajo, pero Neil dijo que le dieran una última oportunidad a Chris. Dijo que el próximo trabajo les daría mucho dinero. Si él también arruina eso, entonces lo castigaré. Por otro lado, Vincent fue a un club en Koreatown y se reunió con el hermano del informante. Allí se enteró de un hombre que realiza grandes robos. Su apodo es Slick. Al escuchar ese nombre, Vincent se puso alerta. Rápidamente informó a sus compañeros. Ahora, en un autocine vacío, Neil se reunió con el hombre de entrega de Roger y comenzaron a hablar sentados en los autos. Entonces, un hombre se acercó sigilosamente e intentó dispararle a Neil. Pero Chris, que estaba escondido, ya había avisado y Neil puso el auto en reversa, aplastándole la pierna al hombre. Mientras Neil seguía avanzando con el auto, Chris comenzó a disparar desde atrás. El hombre de entrega también aceleró de inmediato y se fue, dejando a su compañero allí. El asesino que quedó atrás intentó disparar al auto de Neil, pero en ese momento, tanto Neil como Chris comenzaron a disparar al mismo tiempo. En medio de la lluvia de balas, Neil atropelló directamente a ese hombre con el auto, aplastándolo. El conductor que salía del teatro casi logra escapar, pero Michael apuntó en el momento justo y lo derribó. Cuando todo se calmó, Neil abrió el sobre del pago y su expresión cambió por completo. Dentro, en lugar de dinero, solo había papeles inútiles. Lleno de ira y odio, Neil llamó inmediatamente a Roger, canceló el trato y juró que no lo dejaría vivo. Esa noche, Neil y sus amigos se sentaron a cenar con sus esposas e hijos, sin saber que la policía los estaba vigilando. La policía reconocía a Chris y Michael por casos anteriores, pero Neil seguía siendo un rostro desconocido para ellos. Mientras tanto, Waingro estaba en una habitación de motel con una mujer. Después de terminar, reveló su verdadera identidad. Era un asesino en serie que tenía como objetivo a mujeres que trabajaban de noche. En un instante mató a la mujer. Poco después, la policía llegó a la escena del crimen. Vincent tuvo que impedir que la madre de la víctima se acercara al cadáver. Al ver el dolor de la madre, Vincent hizo todo lo posible por consolarla, pero esa pobre mujer acababa de perder a su hija. ¿Cómo iba a detenerse? En fin, unas noches después, Vincent y su equipo estaban esperando escondidos en una furgoneta cerca de una mina. Michael estaba subido a un poste, desactivando el sistema de alarma. Neil estaba afuera vigilando para asegurarse de que nadie se acercara. Mientras tanto, Chris forzó la cerradura, entró y llegó hasta la caja fuerte. Empezó a intentar abrir la caja fuerte usando algunas herramientas especiales, pero justo entonces un policía se sentó y su arma hizo un ruido. Neil reconoció inmediatamente ese sonido y sin perder tiempo, entró y dijo que debían irse lo antes posible. Así que los tres se fueron de allí sin robar nada. Vincent impidió que sus hombres arrestaran a los sospechosos porque, por el simple delito de forzar la cerradura y entrar, solo recibirían unos meses de prisión y luego quedarían libres. Vincent quería atraparlos por un delito mayor. Al día siguiente, Vincent y su equipo capturaron al amante de Charlene y comenzaron a interrogarlo. Por su parte, Neil le dijo al equipo que probablemente la policía había intervenido sus teléfonos y que lo mejor sería mantenerse en la clandestinidad por un tiempo. Pero Chris estaba bajo presión por el dinero y convenció a Neil de alguna manera para que hicieran el trabajo de Kelso. Ahora, el equipo se reunió en un lugar para planear, mientras los policías los vigilaban desde lejos. Cuando toda la banda se fue de allí, la policía intentó entender qué plan estaban tramando. Allí no había nada que valiera la pena robar. Entonces Vincent se dio cuenta de que todo era solo una trampa para que supieran que estaban siendo observados. Desde arriba de la grúa, Neil tomó fotos de todo el equipo de la policía. Esa noche, Neil se reunió con Nate, quien le dio toda la información sobre los policías y su forma de trabajar. Nate también habló con Kelso sobre el robo al banco. Después de entender todo esto, Neil calculó que valía la pena correr el riesgo.
En ese momento, Vincent estaba siguiendo a Neil desde un helicóptero de vigilancia. Después de un buen rato, vio a Neil y dejó el helicóptero para subirse al coche. Ahora Vincent empezó a perseguir a Neil, pero Neil, a propósito, estacionó el coche a un lado. Entonces Vincent se acercó a Neil y lo invitó a tomar un café con él. Sentados en el restaurante, ambos comenzaron a hablar sobre su vida personal y cómo su trabajo se había convertido en toda su vida. De repente, Vincent dijo que no le gusta matar gente. Pero, ¿qué hacemos si empiezas a matar a personas inocentes? Neil también respondió directamente, ¿qué podemos hacer? Hay que hacerlo para ganarse la vida. A la mañana siguiente, cuando Vincent llegó a la estación, se enfadó mucho porque acababa de enterarse de que, a pesar de la vigilancia, Neil y su equipo habían desaparecido. En realidad, estaban trabajando en el estacionamiento del banco y ahora ya habían comenzado los preparativos para robar el banco. En ese momento, Waingro llegó a la oficina de ese empresario Roger y le ofreció un trato. Más tarde, Neil llevó a Chris y Michael a un restaurante donde reconoció a Donald, quien había sido su compañero de prisión y ahora, estando en libertad condicional, trabajaba en ese restaurante. En ese momento, Trejo llamó y dijo que la policía lo estaba siguiendo, por lo que no podría participar en este robo. Entonces Neil le dijo de inmediato a Donald que había un trabajo para él, y Donald aceptó sin pensarlo mucho. Al salir, Donald empujó a su jefe porque siempre lo menospreciaba. Poco después, Neil, Michael y Chris entraron al banco por diferentes puertas. Después de tomar posición, Chris empezó a golpear al guardia y lo ató. Mientras tanto, a las demás personas las obligaron a sentarse en el suelo apuntándoles con armas. Le quitaron las armas al guardia. Neil tranquilizó a todos los rehenes diciéndoles que el gobierno había asegurado su dinero. Incluso si robamos el banco, esto no les afectará en nada. Mientras su dinero siga en sus cuentas, no intenten hacer ninguna tontería. Luego Neil golpeó a un gerente, le quitó las llaves y abrió la caja fuerte. Rápidamente empezaron a llenar sus bolsas con dinero en efectivo. Mientras tanto, en la estación de policía, los detectives recibieron la noticia del atraco al banco por parte de un informante y Vincent salió de inmediato. Afuera del banco, Michael fue el primero en salir y se subió al auto junto con Donald. Pero cuando Chris y Neil salieron, la policía ya los había visto. Neil se subió al auto, pero Chris, al ver a los policías, comenzó a dispararles. La gente común empezó a correr y a esconderse por todos lados, y los policías también comenzaron a disparar contra los ladrones. Michael también empezó a disparar desde la ventana. Una bala alcanzó a un policía en el cuello, y a pesar de llevar chaleco antibalas, murió en ese mismo instante. Vincent corrió hacia su amigo y aprovechando ese momento, Chris se metió en el auto. Donald aceleró el auto. El tiroteo continuó y los vidrios del auto se rompieron. Pronto, Donald perdió el control del auto porque las llantas se reventaron al recibir disparos. Una bala fue directamente a la cabeza de Donald y el auto perdió el control y se estrelló. Neil, Michael y Chris se vieron obligados a abandonar el auto. La policía había bloqueado la carretera y el tiroteo comenzó de nuevo. Varios policías murieron y los autos quedaron destruidos. Los criminales siguieron avanzando. Seguían buscando una ruta para escapar, escondiéndose. Michael se separó después de matar a otro detective. Mientras tanto, Chris llegó cerca del bloqueo de la carretera, pero no vio a un policía que venía por un lado y recibió un disparo en el hombro. Neil mató a algunos policías más y finalmente la pelea terminó. Neil ayudó a Chris y ambos llegaron rápidamente al estacionamiento del supermercado. Durante este tiempo, Neil seguía disparando a los policías que venían detrás y esa parte de la ciudad se llenó de gente gritando. Vincent estaba haciendo todo lo posible para alejar a los civiles asustados de la zona de disparos para que ningún inocente resultara herido. Vincent les hacía señas con la mano para alejarlos de la línea de fuego. La policía estaba ocupada tratando de controlar todo este caos y, aprovechando la oportunidad, Neil logró meter a Chris en un coche de alguna manera. Chris gemía de dolor, pero aún seguía consciente. Neil aceleró el coche y ambos se alejaron de allí. En ese momento, dos detectives estaban persiguiendo a Michael. Michael, corriendo, entró en un restaurante donde la gente comía tranquilamente. De repente, con su entrada, todo el ambiente cambió. La gente empezó a huir tirando las sillas. Se desató el caos por todas partes. Michael también salió del restaurante y empezó a cruzar una fuente. En medio de ese caos, un niño pequeño se separó de su madre. Michael lo agarró de inmediato y empezó a usarlo como escudo, tirando de él hacia sí. En ese momento, Vincent ya había llegado por detrás. Contuvo la respiración y esperó el momento adecuado, y en cuanto el niño se apartó un poco, Vincent apuntó y disparó directamente en la cabeza de Michael, matándolo en el acto. Vincent levantó al niño de inmediato y se lo entregó a su madre.
Cuando la noticia de este atraco empezó a salir en los canales de noticias, la novia de Donald se enteró de su muerte. Ella ni siquiera sabía que Donald estaba haciendo algo así. Por otro lado, Charlene también entendió al ver la televisión que su esposo estaba en grave peligro. Neil llevó a Chris con su viejo amigo doctor. El doctor le sacó la bala, limpió la herida y le dio medicinas. Le dijo que la bala le había roto el hueso. Necesita descansar. Neil solo escuchó eso y se negó de inmediato. Dijo que ahora no es momento de descansar. Luego, tomaron algo de ropa del doctor para cambiar su apariencia y después Neil le explicó a Chris que Nate vendría a buscarlo. Tendremos que dejar la ciudad, pero hasta entonces quédate escondido. Ahora Neil tenía que hacer un nuevo plan porque estaba completamente seguro de que Trejo ya se había aliado con la policía. Seguro que ya les contó todo el plan para salir de aquí. Pero Chris empezó a decir que no se iría a ningún lado sin Charlene y su hijo. En su voz había tanto dolor como terquedad. Neil le explicó con calma que a Charlene no le pasaría nada. Si la llevamos con nosotros, el peligro será aún mayor. En ese momento, Charlene le estaba llamando a su amante y le decía que la llevara lejos junto con su hijo. Mientras tanto, Neil entró sigilosamente en la casa de Trejo. Tenía una pistola en la mano y solo sospecha en los ojos. Al entrar al dormitorio, encontró a la esposa de Trejo muerta. Al avanzar, encontró a Trejo tirado en el suelo, cubierto de sangre. Ahora toda la verdad salió a la luz. Waingro y Roger obligaron a Trejo a dar información a la policía. Amenazaron con hacerle daño a su familia a través de su esposa. Cuando Neil le dijo que de todas formas habían matado a su esposa. Al escuchar esto, Trejo se derrumbó por completo y señaló hacia Neil. Neil entendió lo que su amigo quería y también le disparó. Al salir, Neil llamó a Nate. Le dijo que recogiera a Chris y se fuera rápido, y también le pidió la dirección de Roger. Mientras tanto, Vincent y su equipo irrumpieron en un apartamento rompiendo la puerta. Vincent, furioso, arrojó al hombre que estaba adentro por el balcón rompiendo el cristal. Por miedo, ese hombre admitió que sí, él fue quien dio el aviso sobre el atraco en la estación. Toda esta información me la dio un hombre llamado Waingro. Mientras tanto, Neil entró a la casa de Roger por la parte trasera y lo encontró adentro viendo la televisión. Sin pensarlo, le lanzó una silla a la ventana y apuntó su pistola directamente a Roger. Cuando le preguntaron por Waingro, Roger intentó hacerse el desentendido. Al oír esto, la ira de Neil se desbordó. Disparó varias veces y lo mató ahí mismo. Por otro lado, el amante de Charlene había hecho un trato con la policía. Por eso, Charlene y el niño fueron trasladados a una casa segura. Había varios guardias allí. Un detective la convenció para que testificara en contra de Chris. Al principio Charlene se negó, pero cuando le explicaron que si guardaba silencio, también sería considerada cómplice de ellos, tendría que pasar su vida moliendo grano en la cárcel. ¿Qué pasará con este niño? Entonces, obligada por las circunstancias, Charlene aceptó. Neil fue a la casa de su novia y le pidió que se fugara con él, pero ahora ella le tenía miedo a Neil. Ella se estaba alejando de él. Neil la siguió, la abrazó y le prometió que todo saldría bien. Por la mañana, Neil le dio algo de dinero y le habló de enviarla a una casa segura. Después de esto, Neil fue con Nat y consiguió un pasaporte falso, una tarjeta de crédito y un billete de avión. Cuando preguntó por Chris, se enteró de que él había salido a buscar a su esposa. Al escuchar esto, Neil volvió a donde estaba su novia y finalmente, de alguna manera, logró convencerla de irse con él. Esa misma tarde, Chris llegó a la dirección que Charlene le había dado por teléfono. Al encontrarse en el balcón, Charlene le indicó solo con un gesto que era una trampa. Chris inmediatamente fingió preguntarles a los vecinos por el camino y se fue de allí. Un poco más adelante, la policía lo detuvo y le pidió su identificación, pero Chris se salvó mostrando su identificación falsa. Por otro lado, Vincent llegó a casa agotado y encontró a su hija inconsciente en la bañera. La sacó rápidamente y la llevó al hospital. Mientras tanto, Neil estaba conduciendo con su novia. Cuando recibió una llamada de Nate, Nate le dijo dónde estaba escondido Waingro. Por un momento, Neil dudó si matarlo o huir y de repente giró el auto. Al llegar al hotel, Neil le dijo a su novia que se quedara dentro del coche y luego entró por la puerta trasera. Luego, actuando astutamente como si trabajara allí, consiguió el número de la habitación de Waingro. Robó un uniforme, cruzó el vestíbulo y subió en el ascensor. Al llegar a su destino, activó la alarma de incendios. Todos los huéspedes del hotel se asustaron. Neil llamó a la puerta de la habitación de Waingro y luego se hizo a un lado para que no pudiera verlo desde dentro.
En cuanto la puerta se abrió un poco, Neil la pateó con todas sus fuerzas y sin perder tiempo mató a Waingro. Al salir de allí, un policía le apuntó con un arma, pero Neil, con gran astucia, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Poco después, Vincent llegó allí en helicóptero. Vio a la novia de Neil sentada sola en el coche. Le pareció sospechosa la chica, así que empezó a acercarse a ella. Mientras tanto, Neil ya había visto todo esto, por eso deliberadamente lo alejó de su novia. Vincent también comenzó a perseguir rápidamente a Neil. Pronto, ambos comenzaron a dispararse el uno al otro cerca de la pista del aeropuerto. Neil, muy astutamente, se escondió y llegó detrás de Vincent. Pero de repente, debido a las luces del avión, Vincent vio la sombra de Neil y dándose la vuelta, lo abatió allí.